Ok, buenos días a todos. No sé si hay alguna persona con examen extraordinario. Yo creo que no, pero pregunto siempre. No sé si me escuchan. Sí, que Gracias. ¿Alguno con extraordinario? Ninguno.
¿Ninguno con extraordinario, jóvenes? ¿Ninguno? Ok. Gracias, Leonardo. Em, para probar mi sonido, quisiera que alguno me pudiera retroalimentar por audio. A ver si estamos bien. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a seguir nuestro curso con el tema del transistor. Gracias, Hugo. El tema del transistor. Entonces, vamos a compartir la pantalla de una vez. Ok. En pantalla vemos circuitos de polarización y estabilizado en el emisor. Esta parte del curso lo que pretende o como objetivo tiene que nosotros aprendamos a conectar un transistor y aprendamos una de las cosas más importantes que hay, la cual es cuando existe una resistencia en el emisor, ¿sí? Entonces, para comprenderlo vamos a estudiar. El día anterior habíamos observado una gráfica donde había un ploteo de corriente de saturación versus voltaje de colector emisor, ¿verdad? Entonces decíamos que el voltaje colector emisor iba a ser máximo cuando la corriente de saturación se aproximara a cero, y cosa contraria, el voltaje colector emisor iba a tender a cero cuando la corriente de saturación tendiera a infinito o a un valor bastante grande. Esto quiere decir esta gráfica. Bueno, ¿qué es lo que debe cumplir un transistor para funcionar? Un transistor para funcionar debe tener la unión base-emisor, debe polarizarse en directa, es decir, el voltaje más positivo en la región P con el voltaje de polarización en directa resulta entonces un voltaje de 0.6 a 0.7, y la unión base-colector debe polarizarse inversa, es decir, más positivo en la región N, con el voltaje de polarización inversa de cualquier valor dentro de los límites del dispositivo. Otras operaciones del transistor, es decir, no solo existe la operación óptima del transistor, sino existen otras operaciones. Y estas operaciones óptimas del transistor pueden ser regiones de corte, cuando no está haciendo nada el transistor, o sea, el transistor está desconectado o está abierto. Saturación cuando, permítanme, vamos a darle acceso a las personas. Saturación cuando la unión base emisor polarizada está en directa y la unión base colector está en directa, ¿sí? Ambos están conectados. En la región de corte no hay conexión, y en la región lineal es una región maravillosa, es la mejor región donde nosotros tenemos todos los efectos del transistor, ¿sí? Ok, bueno. Y aquí viene lo bonito, y viene lo del examen, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos gusta. Solo nos gusta ya ver los temas de examen, no mucha teoría, pero la teoría es importante. Bueno, la configuración de polarización fija, o sea, ¿cómo se configura un transistor?
para que yo tenga un efecto en un transistor, sí y solo sí, debo tener por lo menos dos resistencias que polaricen mi transistor. Ok, ahí están las dos resistencias, como las vemos en la pantalla. Está esta RB y esta RC. Por otro lado, nosotros tenemos una entrada, que es la señal de entrada C1, y otra salida, que es la señal de salida C2. Importante, aquí tenemos dos capacitores, C1 y C2. Los capacitores, como se aprendió en un curso previo a este, tienen una peculiaridad. No son capaces de conducir, voltaje continuo o corriente continua, como ustedes le llaman. Entonces, en voltaje continuo, el capacitor se abre. Vuelvo a repetir, esta es una pregunta que siempre les hago y siempre la sacan mala. ¿Cómo se comporta el capacitor en voltaje continuo? Y la respuesta debe ser esta: se comporta como un circuito abierto. ¿Cómo se comporta el capacitor con voltaje continuo? Se comporta como un circuito abierto. Ustedes pueden darse cuenta, acá en la figura está el C1 de este lado y ya en su modelo está un circuito abierto. Es un circuito abierto sí, solo sí, en voltaje continuo. ¿Sí? Es un circuito abierto sí, solo sí, en voltaje continuo. ¿Estamos ahí? ¿Todo el mundo está ahí escuchando? Contesten si sí, para no sentirme solo. Sí, Sí, ingeniero. Por lo menos hay tres. Gracias, Delmi, también Hugo nos escucha. Bueno, sigamos. Entonces ahí tenemos el modelo. Y vuelvo a repetir, el capacitor en voltaje continuo se comporta como un circuito abierto. Entonces, el circuito primitivo, que era este, con capacitores, resistencias, fuente de voltaje, se convierte en otra vez fuente de voltaje, pero circuitos abiertos donde está el capacitor. Ya se dieron cuenta que donde dice VCC es la fuente de voltaje, y donde está este símbolo acá abajo de rayitas es la tierra o referencia cero. Hago aclaración porque muchos estamos acostumbrados al símbolo este, ¿verdad? Muchos estamos acostumbrados a este símbolo. La definimos como fuente de voltaje. ¿Sí? La definimos como fuente de voltaje. ¿Sí? Bueno, ese es el símbolo que todo el mundo conoce. Pero en electrónica, para ahorrar espacio y para ahorrar tiempo, la parte positiva, que es esta de acá, se pone acá, y la parte negativa, que es esta de acá, se pone de esta manera. ¿Sí? Ya solo se pone una ruedita VCC y obviamente el ground como tres rayitas abajo. ¿Sí? Para que no se equivoquen al momento del examen. Bueno, eso sería con respecto a la configuración de ese transistor. Ahora bien, ese es el modelo con el transistor y ya quitándole los capacitores, pero ahí no se ha terminado el modelo. El modelo continúa de esta forma.
Nosotros tenemos el voltaje CC, tenemos la resistencia RB. La corriente no tiene otro lugar que agarrar para dentro del transistor. Cuando, vamos a dar aquí, la corriente viene por acá, como no puede agarrar para otro lado, agarra por acá, entra al transistor, pero como esta parte de acá arriba donde dice C está en inversa, la corriente continúa su viaje hacia negativo por medio de ese diodo que está en el emisor. Entonces el modelo queda de la siguiente forma. El modelo sería este. El modelo es este. Otra vez, como habíamos visto, la misma fuente de voltaje VCC, la resistencia RB, y como la corriente va a entrar dentro de un transistor, va a pasar por el diodo y va a llegar a tierra. Entonces, la corriente es única, corriente B. Y el diodo que está aquí adentro sería ese voltajito que está entre estos dos puntos. VCC, que es la fuente total, que es la que va a dar la corriente, que es esta, y RB, la única resistencia que está en medio. ¿Sí? Entonces tenemos ahí nuestro modelo de polarización elemental de un transistor. ¿Qué necesitamos? Una resistencia de polarización RB, el transistor propiamente dicho y el voltaje CC. A ver, vamos a ver cómo está la retroalimentación. Regularmente, para polarizar un transistor, ¿cuánto sería el valor de VCC? Propongan valores. ¿Cuál sería el valor de VCC? Escríbanlo, no tengan pena, escríbanlo ahí al chat. El valor de VCC. Ok, definamos VCC. VCC va a ser el valor de voltaje de una fuente disponible. Regularmente, VCC es el valor de una fuente de voltaje disponible. ¿Cuáles fuentes de voltaje tenemos disponible? Lo que más común tenemos disponible es 9 voltios. ¿Por qué? Porque 9 voltios pertenece a una pila que venden en cualquier supermercado. Otro valor muy común que nosotros tenemos es el valor de ¿qué? De una batería de carga, 12 voltios, una batería de carga. ¿Qué otro valor podemos tener? A ver, los 5 voltios de un cargador. No sé si ustedes podrían referirme a otro. ¿Y la luz eléctrica de las casas? La luz eléctrica de las casas es un voltaje. Es un voltaje así. Aquí, 24 voltios. 24, ¿qué genera 24 voltios? aquí Chamalé nos proporciona 24 voltios. ¿Qué podría ser también? Una fuente de voltaje también. Bueno, gracias. Ok. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora sí.
¿cuánto podría valer el voltaje BE? ¿Cuánto podría valer el voltaje B? Como el voltaje B es el simple diodo que está ahí, ahora sí, el voltaje B puede ser 0.7. ¿Sí? 0.7. Ok. Entonces, vamos a poner acá. Tenemos como propuesta 9. Menos, ¿cuánto? Menos 0.7. Tenemos otra propuesta. Sería texto. Tengo 9 voltios menos 0.7. ¿Por qué no lo cambio? Tal vez no se mira, Inge, porque son del mismo color el fondo y la letra. Sí, pero ya le cambié el color y no le da lo mismo. Aquí está. ¿Dónde está? 9 menos 0.07. Ahí está. Ahora salió el color que no quería. Menos 0.7. Ahí está. Ahora. Inge 9.7. Sí. Ahí está. Bueno, la idea aquí es construir el modelo. ¿Y cómo vamos a construir el modelo? Vamos a ponerle un valor a RB. Los valores óptimos. Apague su brillo. Los modelos óptimos para RB, y esto pongan atención porque en el examen esto es una de las cuestiones que más se pregunta. 600 voltios de una fuente de computadora. Tengo mis dudas. Bueno, RB regularmente se le modela como un valor de, para empezar, 1000 ohmios. ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor de la corriente de base? Tengo yo 9 menos 0.7, 8.3 dividido 1000 sería 8.3 miliamperios. ¿Sí? 8.3 miliamperios. Ok. Tenemos ahora otro valor. La otra propuesta es qué sucede si ponemos 12 menos 0.7. ¿Cuánto proponemos aquí de resistencia? Propongamos otra vez 1000. ¿Cuánto nos saldría de corriente de base? Sería 12 menos 0.7 dividido 1000. Sería 11.3 miliamperios. 11.3
miliamperios. ¿Sí? ¿Qué otro valor estamos proponiendo? 5 voltios. 5 voltios menos 0.7 dividido 1000. ¿Cuánto sería? Sería 4.3. 4.3 miliamperios. Ahora bien, trajemos con la de 24. 24 menos 0.7 dividido 1000 sería 24 menos 0.7 dividido 1000, y eso nos da igual a 23.3 miliamperios. ¿Sí? Bueno, ahora el ejercicio que vamos a hacer ahora es para comprobar si de pronto están ahí atrás escuchando. Es a través del chat. Escriban a través del chat, por favor. Busquen en el Google valor de una corriente normalizada. 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 Busquemos en el Google. ¿Qué nos sale? 10. ¿Cuánto nos sugiere el Google? 110. Punto 10. No, eso es voltaje. Valor. Ingeniero, ¿Sí? ahí me aparece entre 100 a 4000 ¿Qué? amperes. Seguro 100 no a es, 4000 amperes. no es 100 a 4000 miliamperios. Amperes sale acá, solo dice 100, 200, 300, 400 y llega hasta 4000 amperes. Ujú. Corriente normalizada. Vamos a poner corriente normalizada. Vamos a poner aquí. Ujú. Tenemos ahí. ¿A ¿Alguien le salió algún valor aparte de los que ya dijeron? Corriente normalizada. Ingeniero, yo encontré pero una tabla que dice cargas normalizadas para el transformador de corriente secundario de 5 amperios. Sí, esa es otra. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto dice que es la corriente normalizada para el transformador? ¿En qué lo necesitan? Inductancia, resistencia para 25 Hz y corrientes. Inductancia. Inductancia dice que es de 0.116. 0.116 amperios. Ajá. Sí, ingeniero. Ajá. Bueno, si se dan cuenta, hay muchas cosas en el internet que cuesta encontrar, no son tan sencillas. Regularmente una corriente normalizada
van el orden de los 4 a 20 miliamperios. 4 miliamperios a 20 miliamperios. Ese es su valor tope. Cuando me refiero a corriente normalizada, me refiero a la corriente aceptada en el campo técnico, ¿sí? Una corriente en un campo técnico regularmente tiene ese orden, 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Y con esto también hago un comentario. No equivoquemos las cosas. Una situación es el voltaje. Voltaje es una cosa. Y amperaje es otra cosa. ¿Sí? El voltaje es una fuerza, amperio es una tasa. ¿Verdad? Bueno. Entonces, acá, en esta tablita, hemos hecho el cálculo de 4 corrientes. Una muy alta de 23.3 miliamperios y una muy baja de 4.3 miliamperios. Pregunto, para este caso, para el caso de nuestro transistor, ¿cuál será mejor? ¿La muy alta, que es 23.3, o la muy baja, que es 4.3? ¿Cuál será mejor? Y eso va a depender del tipo de transistor que yo tengo, ¿sí? ¿Sí? Va a depender del tipo de transistor que yo tenga. Y es que ese es el problema en el estudio de la electrónica. La electrónica en sí, pues pareciese que fuera un conjunto de aprenderse un montón de ecuaciones para modelar algo. Está bien aprenderlas, pero lo que uno realmente debe saber de electrónica es el uso que se le da a cada cosa, a cada cuestión. En este caso, ¿qué es lo mejor para mi transistor? Algo como para el diodo. ¿Qué era lo mejor para el diodo? Ahora es ¿qué es lo mejor para mi transistor? Bueno, eso va a depender del tipo de transistor que yo tenga, ¿verdad? Ese va a ser el resultado que obtenga como lógico, ¿verdad? Entonces, el examen, ¿cómo podría venir? Yo tengo una tabla como esta que acabamos de construir y yo tengo una sugerencia de varias fuentes, en este caso las fuentes que hemos propuesto. Y ustedes tendrían que decirme a qué tipo de transistor sería el que ustedes asociarían a diferentes valores de corriente. Eso sería para un examen. Y al final, no les serviría solo para un examen, les serviría para la vida. ¿Por qué? Porque les estaría diciendo cómo es que deberían ustedes usar esto al momento de tener enfrente una conexión, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que ustedes aprendieran a cómo construir esa tablita que está al lado derecho inferior. No sé si alguno tuvo una duda de cómo era que se armaba esa tablita. ¿Ninguno? Ingeniero, una pregunta. Ajá. Si tuviéramos 3 resistencias, aplicaríamos la ley de Kirchhoff más que todo y tendríamos que llegar a la resistencia total para utilizarla en la tabla. En este caso, si ustedes tuvieran 3 resistencias, pues tendrían que estar en serie con RB. Tendría que sumarla con ley de Ohm. Lejos de Kirchhoff es ley de Ohm, porque es una simple sumatoria de resistencias, ¿verdad? No es mucho de trabajo en este caso. Existe una situación donde sí hay que usar Kirchhoff, pero este lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Bueno,
Entonces, espero que se les haya quedado cómo usar, cómo obtener esa tablita. ¿Sí? Bueno, después de esa tablita, solo he trabajado mi... no sé si alguien puede copiarla para pasarla al Hangout, porque si no se nos va a olvidar. Un pantallazo ahí. Porque ahorita que la movamos se van a mover los datos. Alguien que nos ayude ahí. Gracias. Ya. Y alguien nos ayudó. Bueno, entonces esa sería la situación. ¿Vieron que les dije? Ahorita se movió. Hay que borrarlo. Ahora tenemos la otra parte del circuito. ¿Cuál era la otra parte del circuito? ¿Sí? Nosotros primitivamente teníamos este circuito, ¿sí? Donde teníamos una resistencia RB, el transistor, y otra resistencia el colector. En este modelo solo tenemos RB, ¿sí? Solo estamos agarrando una parte. Ahora vamos a agarrar la otra parte, la que tenía la resistencia en el colector, que aquí está, ¿sí? Para yo trasladarme de un lugar, el anterior, a otro, yo tengo solamente que aplicar este factor de multiplicación, el beta, que es la ganancia, ¿sí? Ganancia característica de todo transistor. Beta es la ganancia característica de todo transistor. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿cuánto valía la corriente primera que calculamos, jóvenes? ¿Cuánto era? 8.3 miliamperios. 8.3 miliamperios. En el segundo, ¿cuál era? 11.3 miliamperios. 11.3 miliamperios. En el tercero sería 4.3 miliamperios. 4.3 miliamperios. Y el último, ¿cuál sería el valor? $23.3 miliamperios. 23.3 miliamperios. Gracias. Bueno, esos son los valores que anteriormente calculamos. Ahora beta. Beta es una característica de todo transistor. Empecemos con un transistor barato, 40. Un transistor algo más carito, 50. Un transistor que le dicen por ahí galletudo, de 100. Y un transistor de 100. Bueno. Beta es característica de cuánto cuesta cada transistor y qué características de ganancia tiene. Mientras más caro es, mejor beta tiene. No siempre se da, pero casi que es una relación. Ahora bien, yo voy a calcular mi corriente de colector. Sencillamente hago esto. 8.3 por 40. Me da 332 miliamperios. Yo voy a calcular 50 por 11.3, 565 miliamperios. $4.3 por 100 sería 430 miliamperios. $23.3 por 100, 2000
330 miliamperios. Bueno, ahora ya tenemos las relaciones de corriente de colector. Para mí, como diseñador, yo sé que 332 miliamperios es un buen valor, está entre la tolerancia. 565 puede ser un buen valor, es medio amperio, estamos bien. 430 en medio amperio también, estamos bien. Ahora miremos el último valor. ¿Cuántos amperios son en el último valor? ¿Cuánto tenemos en el último valor? 2.3. 2.3 amperios. ¿Cuánto es la corriente mínima para matar a una persona? 0.6. Para que una persona se muera, mínimo es 1 amperio o por ahí un poquito menos. Pero tenemos aquí 2.3 amperios, es mucho. Yo como diseñador diría que si puedo conseguir un transistor con esas características va a ser demasiado caro. Entonces, pues de acá yo puedo ir desechando ciertos valores que no corresponden a un diseño lógico. Pero no salió eso, ¿verdad? Algo importante. En el examen usted tiene que verificar que los valores que usted tiene son lógicos. Por ejemplo, si a usted le sale un valor de colector mayor que 1 amperio, pues ya lo empezaría a pensar si estoy trabajándolo bien, ¿verdad? En este caso fueron 2.3 amperios. Es demasiado grande el valor, pero puede que exista. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final de todo esto es encontrar el valor colector-emisor, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de colector-emisor? Y el valor de colector-emisor va a ser VCC, que es la fuente que yo tengo disponible, menos la corriente de colector por resistencia de colector. Y aquí nos damos cuenta si realmente nuestro transistor va a funcionar o no. Esto es lo que nos vamos a dar cuenta si va a funcionar o no. Bueno, calculemos. Sería en el primer caso, vamos a calcularlo por acá. El primer caso sería, ¿cuánto tengo yo disponible en el primer caso? VCC, ¿cuánto vale? 9. ¿Cuánto vale la corriente de colector? 332 miliamperios. ¿Cuánto vale RC? Hemos estado dándole valores de 1000. Le vamos a dar valores de 1000. ¿Verdad? Esto me da igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el valor? Sería 9 menos 3.32. Sería 5.68 voltios. ¿Está polarizado bien mi transistor? Pues creo que sí. 5.68 voltios está entre el rango, ¿no? Ahora bien, vamos con el siguiente. Serían 12 voltios menos 11.3 miliamperios. Todo eso multiplicado por 1000. ¿Cuánto me da? Eso me da igual a 12 menos ¿cuánto? Menos 11.3. Aquí es 11.3. 12 menos 11.3 me da 0.7, creo yo. No sé si estamos bien ahí. No, el valor que tenemos que tomar es 565. 565.
Ahora sí. 12 menos 5.65. 12 menos 5.65 me da 6.35 voltios. Está bien ese valor, 6.35 voltios. Me dicen ustedes cómo quedaría este de 4.3, ¿cuánto les quedaría de valor? ¿Cuánto les quedaría de valor de este? A mí me quedó 0.7. 0.7. Vamos a ver. Yo ya tengo 332. Ajá. 332. Ok. Mm. 0.7 serían. Estaba verificando mis valores, joven. Vamos a hacerlo bien. El primer valor es VCC 9 voltios menos la corriente de colector, que es 332 exponente a la menos 3, ¿verdad? Si todo eso lo multiplicamos por 1000, ¿cuánto nos da de valor? Háganlo para hacer las cosas bien. 9 menos 332 exponente a la menos 3 multiplicado por 1000 nos queda ¿cuánto? Menos 323. ¿Estamos en lo correcto? ¿O no estamos en lo correcto? ¿Alguien ahí que estuvo calculando conmigo? En el primero. En el siguiente sería 12 menos 565 exponente a la menos 3. Todo esto multiplicado por 1000 nos da 12 menos 565 exponente a la menos 3. Multiplicado por menos 553. Menos 553 voltios. Siguiente. Ahora sí, haciéndolo bien, ¿cuánto les dio?
menos 425. ¿Sí? Y el último sería 2330 exponente a la menos 3 multiplicado por 1000, y serían 24 menos eso, 2306. Bueno, esos fueron los valores que salieron. ¿Qué significa? Y esto es para el examen. Gracias, Cristian. Gracias, Eric. ¿Qué significan esos valores negativos? A ver, ¿qué significan esos valores negativos? Significan que el transistor, de alguna manera, el voltaje de colector emisor es cero, ¿sí? Que está fluyendo mucha corriente ahí. Entonces, si yo conecto algo en el colector, voy a tener como resultado cero, o sea, no voy a tener conexión, está desconectado, ¿sí? Aunque el transistor esté sufriendo. Esa es una mala polarización. ¿Por qué? Porque nos está dando valores negativos. Pregunto yo, ¿cuánto debería ser el valor de RC para que nos diera valores positivos? El valor de RC debería tener un valor de en el rango de 0 a 10 ohmios. ¿Sí? Ese debería ser el valor. Un segundito, por favor. No sé si todos entendieron esta parte o, o hay alguna duda en el tema. Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a beta. Aún no me queda muy claro cómo se obtuvieron esto. A beta. Ok. Beta, como vimos en la clase anterior, es una relación que caracteriza a cada transistor. Es decir,
Dependiendo del transistor que usted elija, así va a ser el valor de 40, 50, 100 o 100 otra vez, ¿sí? Es decir, beta es una característica de fabricación, si lo podemos ver así. Esa es la... Ujú. Ya, güey. Es la calidad del estar. Sí, por decirlo así. ¿Qué tanto nos va a ayudar el transistor? Ahora bien, para este ejercicio, solo me gustaría una última cosa. Que ustedes calcularan esto mismo que está acá abajo. Vamos a ver si todos están en línea o por lo menos algunos. Esto que está acá. Esto me gustaría que lo calcularan para una resistencia del orden de los 5 ohmios. ¿Sí? Esto que está acá, tienen que hacer lo mismo que hice yo acá, solo que en el orden de los 5 ohmios. Calcúlenlo a ver si por lo menos entendimos el uso de la ecuación. Ahora vamos a cambiar esta resistencia RC por 5 ohmios en el primer ejercicio. Acuérdense que el voltaje aquí es 9. ¿Cuánto les da? Sería 9 menos 5 ahora. Perdón. 9 por 332 exponente a la menos 3 multiplicado por 5. Eso sería lo que tendrían que haber hecho. Sería 9 menos 332 exponente a la menos 3 multiplicado por 5. Y les da 7.34, ¿correcto? ¿Sí les dio eso? Sí. Gracias. En resumen, y es lo que uno tiene que aprender de todo este enredo aritmético, es lo siguiente. Y lo voy a poner aquí en rojo para que a la hora del examen ustedes se den cuenta. Lo que yo debo de aprender de todo este montón de operaciones es la corriente de base debe ser pequeña y la corriente de colector la corriente de base debe ser pequeña y el voltaje de colector emisor debe ser un poco menor a la fuente para que esto funcione. Y para que esto funcione, la resistencia del colector debe de tender a un valor pequeño. ¿Cuál sería el valor pequeño? De 0 a 10 ohmios. Y esto concuerda mucho con lo que hemos visto en el campo técnico. Y el campo técnico nos dice que si yo tengo una bocina de regularmente de 8 ohmios, bien suena con un transistor. ¿Por qué? Porque está en ese valor pequeño, ¿verdad? Entonces la resistencia de colector debe ser pequeña, la resistencia de base debe ser
grande. Conclusión final, ¿verdad? La conclusión final tendría que ser también resistencia base grande, resistencia colector pequeña, para que todo esto funcione. Si no, nunca va a funcionar. ¿Sí? Bueno, ahí estamos con la primer polarización de nuestro transistor. Una copia al Hangout, por favor. Gracias. Ahí está. Bueno, ese sería como primer ejemplo de cómo nosotros debemos trabajar nuestro examen. ¿Sí? Bueno. Aquí nosotros ya tenemos en la gráfica una explicación de lo que hemos estado calculando. ¿Sí? Todo va a depender de la resistencia RC, ¿sí?, que yo tenga. En este caso, ustedes pudieron ver que el caso donde el valor BCC R1 tendía a un voltaje de colector emisor casi cero, o estaba negativo como en el ejemplo que estaba por acá, nosotros tendríamos que tener entonces una relación BCC R1 alta. Después, cuando nosotros calculamos en ese valor de 5 ohms, hicimos esto, BCC sobre R3, por darles un ejemplo. Entonces teníamos un punto de operación óptimo, que es el punto Q. Cuando nosotros nos dicen determine el punto Q es el punto de operación óptimo de un transistor. ¿Y cómo voy a encontrar el punto de operación óptimo? Poniendo una adecuada resistencia R3 y poniendo una adecuada fuente de voltaje BCC. Dependiendo cómo juegue yo con R1, que es RC, así voy a tener mi escalada en la gráfica. Ya sea que mi punto esté acá, mi punto esté en este otro lado, o acá, casi al lado derecho. Lo ideal es que el punto esté aquí donde está en la primera gráfica, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero para llegar a ese punto óptimo, yo debo de ser muy cuidadoso al momento de estar construyendo mi tabla de valores. Si yo no soy cuidadoso con mi tabla de valores, o me pongo muy de este lado o me pongo muy de este lado, ¿sí? Cada vez que ustedes miren una recta del transistor, es esto. Y a esta gráfica se le conoce en el mundo técnico como la recta de carga del transistor. Recta de carga del transistor. Y ahí está mi recta de carga. Si yo aprendo a jugar con resistencias de colector, aprendo a movilizarme en la recta de carga. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la clase de hoy es que usted aprenda a moverse dentro de la gráfica cambiando los valores de la resistencia de colector. ¿Cómo? Con una adecuada resistencia de base. ¿Sí?
Oyen al gato, ¿no? Tiene hambre. Fíjense que El gatito tiene hambre. pasó toda la noche así, le di de comer, le puse todo y... Entonces le hizo mala comida. Ah, que sí, yo creo que eso debe tener, así algo debe tener. O a ver si no me le dieron bocado. O ya anda dando serenata. También. Ahí sí, ahí sí que... También eso pensé, pero no sé. No me dejó dormir bien el gato ese. Bueno, entonces, eso sería lo importante de esta parte, que ustedes se movilicen en la recta, el punto Q. Ahora bien, ¿qué sucede? Y miremos lo que les había estado explicando. Yo les había estado explicando un ejercicio sencillo. Solo dos resistencias, una en la base, otra en el colector, y el emisor conectado directamente a tierra. El emisor, que es este, conectado directamente a tierra. Ahora viene el caso de qué sucede si yo vengo y le conecto una resistencia al emisor. ¿Qué sucede si yo vengo y le conecto una resistencia al emisor? Pasa un caso muy bueno y muy malo. Muy bueno, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esta corriente y esta corriente se van a unir en este punto, van a crear una diferencia de voltaje, y esa diferencia de voltaje no es una diferencia de voltaje lineal. ¿Sí? Esa es la verdadera razón. Cuando a mí me preguntan en un examen, me preguntan en algún lugar, ¿qué sucede cuando le conecto una resistencia al emisor? ¿Qué sucede cuando le provoco una resistencia no lineal? ¿Sí? Provoco una resistencia no lineal. ¿Por qué provoco una resistencia no lineal? Porque esa resistencia del emisor va a depender de beta, ¿sí? Y de la propiamente resistencia del emisor. Y a esa resistencia no lineal se le conoce como RI, ¿sí? Esa resistencia RI no lineal va a provocar en un transistor una serie de fenómenos no lineales, ¿verdad? Pero cuando está en corriente DC o en voltaje DC, nosotros tenemos un modelo más o menos aceptado de corriente de base como el que está escrito acá, que es donde yo tengo una sola malla, RB, RE y mi diodo en medio. Aquí está mi diodo, que es este. Aquí está RB, que es este. Y aquí está la indeseable, que es este. Entonces tenemos una resistencia normal, RB, un voltaje BE, que es el del diodo, y tengo esa resistencia anormal, esa resistencia no lineal, que es beta más 1 RI. ¿Sí? Eso es lo que provoca en mi emisor, una resistencia no lineal. La historia no termina ahí. La historia comienza apenas. Si yo pongo una resistencia no, RE, provoco que mi circuito sea de alguna manera no lineal, y es lo que se le conoce como inestable, o falta poco para ser estable. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar muchos fenómenos de la inestabilidad, ¿verdad? Y algo con esto sucede mucho.
De pronto ustedes han visto que se suben a un bus que lo acaban de traer de Estados Unidos y suena un poquito las tuercas y ahí van bien. Al año se suben al mismo bus y ya suenan mal las tuercas o ya hay ciertos hoyos en la carrocería del bus. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Había cierta vibración en las tuercas. Esa vibración provocó que se fueran abriendo un poquito más los hoyitos donde iban las tuercas, y al cabo de cierto tiempo llegó a crecer más el fenómeno hasta oscilar y hasta autodestruirse. En electrónica sucede lo mismo, solo que no es un fenómeno que se pueda oír, no es un fenómeno que se pueda ver, pero sí se puede percibir, y es el de la oscilación. ¿Sí? Si yo pongo una resistencia en el emisor, puedo provocar desencadenar una oscilación. Por eso es que se utiliza una resistencia en el emisor, para de alguna manera desencadenar una oscilación. Y la pregunta es, ¿para qué quiero yo desencadenar una oscilación? Acuérdense que nosotros vivimos en un mundo tecnológico donde muchas de las tareas que nosotros hacemos las hacen las máquinas, y las máquinas necesitan una referencia de oscilación fija para trabajar. De ahí es que ustedes pueden ver que funciona con 2.3 Hz, 4.3 Hz, 8.3 Hz y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, ese Hertz que le llaman es la frecuencia que está oscilando. Es importantísimo en electrónica, no se percibe, no se ve, pero es importantísima la oscilación. Y esa resistencia del emisor puede provocar esa oscilación, que si ustedes a través de otro circuito bien controlado pueden llegar a percibir esa oscilación, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo debo de saber? Y antes que se vaya el resto del tiempo, no había nadie para examen de extraordinario, ¿verdad, jóvenes? No había nadie para el extraordinario. Yo creo que no, Inge. ¿Para qué no? No hay extraordinario. Solo recuerdo que usted preguntó en el grupo o de alguien que no se hizo el examen. Sí, pero al final sí lo paró haciendo. No había extraordinario. Bueno, entonces, lo importante del emisor es, de alguna manera, trabajar exactamente igual como se trabajó en el circuito anterior. En este, si se dan cuenta, yo utilicé la fórmula propuesta, igual en este. Igual se va a trabajar el del emisor, que tendrá que hacer la fórmula propuesta. ¿Sí? Solo que ahora la corriente de base va a llevar esa resistencia indeseable y vamos a tener esa resistencia indeseable. Es indeseable para algunos casos, deseable para otros. En el caso de oscilación es de la vital importancia. En el caso de una amplificación es molesta. Bueno, y los valores de colector emisor serían estos. Voltaje de colector emisor sería igual a, otra vez, corriente de colector, resistencia de colector más resistencia de emisor. Y eso me va a dar voltaje de colector emisor. ¿Puedo yo encontrar el voltaje del emisor? Sí, por la corriente del emisor, resistencia del emisor. ¿Puedo encontrar el voltaje en el colector? Sí, voltaje de colector emisor más el voltaje del emisor, que sería acá, es una simple malla. El voltaje de colector también puede ser VCC menos la corriente que pasa por RC
también puedo encontrar el voltaje de base con voltaje de fuente menos corriente base por RB, y también puedo encontrar el voltaje de base como un valor del voltaje de base emisor más el valor del voltaje del emisor. Estas fórmulas parecen jerigonza, pero en realidad son utilizadas. Cuando en el examen les venga algo parecido a esto, ¿sí? Algo parecido a esto. Y esta es la tarea. Esto es lo que tenemos que hacer. Dice, para la red de polarización de la figura 423, determine corriente de base. Corriente de base. Vamos a determinar la corriente de base. Bueno, la corriente de base va a ser igual. La corriente de base va a ser igual. Corriente de base es igual a ¿qué? 20 voltios, ¿sí? Menos, ¿sí? Corriente de base 20 voltios, vamos a ver, menos 0.7, que es este de acá. Todo eso dividido dentro de ¿qué? ¿Cuánto va a ser? Según nuestras fórmulas de sí. Según nuestras fórmulas de sí. Y vamos a hacer. Corriente de base va a ser VCC menos VEE. ¿Estamos bien? Resistencia base más esa inicial. Ahora bien, entonces sería resistencia de base 430 kiloohms K, que serían 430 ¿sí? Más, vamos a ver qué era lo que decía la ecuación. Nadie la copió, ¿verdad? Vamos a ver. 430.000 más beta más 1. Beta más 1. Beta más 1. Pero beta más 1, ¿cuánto vale beta? 50. Ajá. En el eje 51. sería 50 más 1. Todo eso multiplicado por RE. Que en RE es 1000. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, hagamos todo ese producto para que nos salga. $50 más 1, 51. Por 1000, 51.000. Más 430, 481.000. Sería 20 en el punto 7, 19.3 dividido 481.000. Serían 40 microamperios, ¿no? 40.2 microamperios. ¿Estamos bien?
Microamperios. Extraordinario. A todos les salió 40.12 microamperios. Sí, ingeniero, sí sale así. Gracias. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Corriente de colector. Corriente de colector. Ahí ya respondimos el inciso A. El inciso A. Alguien que la pase al Hanout. Cristian González, ¿usted tenía extraordinario o no? Oye, no, ¿va? Ah, bueno, igual Rudy no. Ok, vale. Ahí estamos con el cálculo de B. Ahora vamos con IC. IC sería IC sería IC sería sería beta veces, ¿cómo poner beta? Así no. Corriente de base por la corriente de base sería igual entonces a 50 por 40 microamperios. Dije, ¿Sí? están tratando de ingresar unos compañeros porque se les fue la electricidad en la casa. Ah, bueno, ahorita vamos a Nicolás. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos 50 por 40. 50 por 40. Esto me daría igual a 200, ¿no? 2000. Me daría igual a 2000 microamperios, que son iguales a 2 miliamperios. ¿Sí? 2 miliamperios. Y esa sería la respuesta para el inciso B. ¿Cuánto vale corriente de colector? 2 miliamperios. 2 miliamperios.
Dos Ya le envié miliamperes. también al Hanau, dije. ¿Manda? Envié la foto también al Hanau. Ah, gracias. Bueno, ahí estamos. Tenemos 2 miliamperios. Ahora vamos con voltaje de colector emisor. Voltaje de colector emisor. Según nuestras fórmulas dice que para yo sacar el voltaje de colector emisor debo restar VCC menos IC por RC más RE. VCC para sacar el voltaje de colector. Para sacar el voltaje de colector emisor yo debo de restar la fuente, que es 20, menos la corriente de colector, que en este caso es 2 miliamperios, ¿no? 2 exponente a menos 3, todo eso multiplicado por ¿cuánto? 2 exponente, que es 1000 a la 3, que es la resistencia, menos, veamos qué dice acá, menos 1, perdón, 2 exponente a la menos 3 por 1 exponente a la 3. ¿Sí? Esto lo iguala y ustedes me dicen cuánto les dio. ¿Cuánto les dio? ¿14 les dio, no? 14, ¿no? Bueno, 14. Eso sería 14 voltios. Eso sería el inciso C. $14. 14 voltios. Alguien que lo pase al canal. Y sigue el gato, ¿no? Sí, hacerse presente en la clase.
Bueno, ahora nos tocaría BC. BC nos tocaría, que es el siguiente inciso, inciso D. El inciso D nos dice que BC es igual a BCC, que es 20 voltios, menos la corriente de colector, que en este caso, ¿cuánto es? La corriente de colector es 2 miliamperios multiplicado por la resistencia de colector, que es 2 exponente a la 3. El resultado es 2 por 2, 4. ¿Sí? 4, 16 menos 4, perdón, 20 menos 4, 16. 16 voltios. ¿Estamos bien? Ahí está. Ese sería el inciso D. El inciso E. El inciso E sería. El inciso E, perdón. El voltaje de emisor, que es el inciso E, sería. El voltaje de emisor sería entonces la simple multiplicación de I de emisor por R de emisor. I de emisor por R de emisor. I de emisor. ¿Cuánto vale la I de emisor? ¿Será que la I de emisor es aproximadamente igual a la I de colector? Sí. ¿Cuánto vale la I de colector? 2. Exponente a la menos 3. Todo esto multiplicado por 1 exponente a la 3. Esto me da igual a ¿cuánto? 2 por 1, 2. 2 voltios. Voltaje de emisor. Ese sería el siguiente inciso. El siguiente inciso sería voltaje de base. El voltaje de base es igual a corriente de base, perdón, BCC menos corriente de base por RB. Eso da igual a voltaje de base es igual a 20 menos 4 exponente a la menos 6, que era el micro amperio, multiplicado por RB, que según me acuerdo era 430K, exponente a la 3, de igual a 20 menos 4 exponente a la menos 6 multiplicado por 430 exponente a la 3. Me da igual a 18.28. 18.28. B. Uh-huh. 4 exponente a la menos 6
multiplicado por 430 exponente a la 3. 1.72 y 20 menos 18.28 B. Ese sería el voltaje B. Ahora solo me faltaría el voltaje de base colector. Voltaje base colector. Voltaje entre la base y el colector. Base colector, que es DC. Bueno, el voltaje base colector sería igual a la resta del voltaje base menos el voltaje colector, que esto sería igual a ¿cuánto voltaje B? 18.28. ¿Cuánto voltaje C? 16. Esto es igual a 18.28 menos 16. 2.28. Y ahí estaríamos. Ahí estaríamos con ese ejercicio desde el inciso A hasta el inciso G. Desde el inciso A hasta el inciso G. No sé si alguien lo copia al Hanout. Desde el inciso A hasta el inciso G. Bueno, entonces estaría el tema. Lo que nos restaría sería en la semana vamos a postear tareas, entonces estén pendientes porque va a haber tarea que hacer, entonces estén pendientes. ¿Sí? Vamos a pasar lista. Heidi Yesenia, no sé si está por ahí. Presente, ingeniero. Ok. Leonardo Alberto Fontay. Leonardo. Presente, ingeniero. Gracias. Juan Carlos Chamalé. Presente, ingeniero. Delmi. Presente, ingeniero. Michael. Presente, Inge. Don Beach. Walter. Cristian José. Presente, ingeniero. Yandy José. Presente, ingeniero. Fernando Emilio Istiache Pérez.
Fernán. Fernán Molino. Presente, Inge. Fernán. Presente, Inge. Presente. Bueno, uno está hablando, estás ahí. Bien. Sigamos. Fernán. Raúl Guillermo García Marroquín. Presente, ingeniero. Freddy Salín. Presente. Luis Eduardo Pérez Jerez Tirón. Presente. Hugo Ernesto Barrios Rosales. Presente, ingeniero. Eric Alexander Artista Pum. Eric Alexander. Presente. Ingeniero. Brandon Arnulfo. Presente. Presente, ingeniero. Douglas Tubiu. Presente. Ever Alvarado Coyote Canú. Ever Alvarado Coyote Canú. Ever. A ver si no estuvo ahí. Están celebrando el Día Internacional del Hombre Canú. Alguien que me tome captura de pantalla porque si no me puedo correr. Hoy es el Día del Hombre. Según muchos fue ayer, pero según Google el 19 de noviembre. Ah, fue ayer. Ah, bueno. Alguien captúreme la pantalla, por favor. Sí. Lo importante es que hay que celebrar. Coyote Canú. Coyote Canú. Whitman, el poeta. Presente, Inge, presente. Tony, Alexander. Tony, Presente, Inge. Rudy, Misael. Helbert, Jonathan Estrada Camille. Jonathan tampoco vino. Ahí habló por el chat. Herbert. Ah, ahí está. Antes de del feliz día de hombres. Anderson Emanuel López Hernández. Presente. José Manuel Figueroa. Presente. El cantante. Gustavo Adolfo Domingo Fajardo. Presente, dije. Luis Giovanni Sachstun. Presente, ingeniero. Eri Joel Chicón Chalí. Presente, ingeniero. Y Jorge Ricardo Montón Rivas. Jorge Ricardo Montón Rivas. Poco vino. Entonces no vinieron dos. Jorge Ricardo Montón Rivas. Ingeniero, el compañero Herbert Coyote dice que no tiene buena señal. Ah, Coyote. Ok. Sí, Coyote creo que sí mandó una carta por ahí. Bueno, entonces, pues ese era el tema de hoy. Inge, yo creo que Ricardo anda igual. ¿Manda? Yo creo que Ricardo anda igual porque sí estuvo toda la clase. Sí, va. Sí. La señal está un poco mala. Pero poco a poco, bueno, sí yo lo vi por ahí. Lo importante es que estuvieron la mayoría. En transcurso de la semana va a haber tareas acerca del transistor. Entonces estén pendientes. Foro no vamos a tener hoy.
solo era la lista así a letra muerta. Y para el próximo día pues vamos a tener dudas de la tarea, ¿verdad? Espero no tengan dudas, y si hay dudas, no sé si alguien tiene dudas sobre el tema de hoy en específico. Captura de pantalla alguno ahí, por favor. Alguien que me ayude con la captura de pantalla. Gracias. Sí, va. Bueno, entonces muchas gracias a todos por estar en línea. Pues el tema era este, el transistor. Lejos de saberse todas las fórmulas, que es importante, hay que saber los puntos de trabajo, que en este caso es el punto Q, y la buena elección de la resistencia. En pocas palabras, resistencia de base, una resistencia grande en el orden de los 1000 ohmios, de los K ohmios, y la resistencia de colector debe ser una resistencia muy baja en el orden de los 0 a 10 ohmios para que nuestro circuito funcione. Si yo coloco una resistencia en el emisor, voy a provocar una desestabilización en el circuito, porque va a depender de una resistencia no lineal, como vimos, beta más 1. ¿Sí? Al momento de tener esa resistencia en el emisor, provocamos que nuestro circuito sea inestable. En el caso de DC todavía se puede controlar, en el caso de AC no se puede controlar. ¿Cuándo vamos a ver AC? El próximo día de clase trabajamos el transistor en el modelo AC. ¿Sí? Entonces la clase facilita la clase de hacer puntos en el examen por el día de hoy. La clase del próximo sábado es sobre el mismo transistor, solo que en voltaje AC. Y en voltaje AC se nos complica un poco. ¿Por qué? Porque es un carácter vectorial, fasorial, entonces se complica más que en DC. Por hoy entonces, ahí estamos, señores. Son las 8:51, se nos alargó bastante la clase. Solo 9 minutos tienen para comer y volver a su clase de las 9 de la mañana. No hubo extraordinarios. Mis felicitaciones en el examen, no hubo tan malas notas. Sí debemos de seguir mejorando. Recuerden que el objetivo es el aprendizaje. Ese es el objetivo. Lejos de aprender muchas fórmulas, el objetivo es aprender el concepto de cada transistor, de cada circuito, de cada diodo, para utilizarlo posteriormente. Muchas gracias a todos y espero hay dudas de la tarea en el transcurso de la semana. Okay. Feliz día. Feliz día. Nos vemos, feliz Feliz día. día.